las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está aquí con nosotros en primer término Alejandra Carvajal, que es abogada y analista política. Bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo, muy especialmente aquí a Alejandro y a toda la audiencia. Gracias. Hernán Cadavid, representante a la Cámara, bienvenido a este programa también. Gracias, Juan Carlos. Feliz de estar aquí en Voces para este debate. Muchas gracias por la invitación. Jairo Rivera, profesor y politólogo, bienvenido a este programa. Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, compañeros, compañera de panel. Y Alejandro Ocampo, representante, también gracias por estar con nosotros. No, hombre, Juan Carlos, a ti muchas gracias por la invitación. Alejandro, un gusto estar con mis compañeros, con Alejandra, con Jairo y con Cadavid aquí contigo. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la elección del procurador. Hay 3 candidatos, son los integrantes naturalmente de esa terna. Están Luis Felipe Henao, exministro, Germán Barón Cotrino, que ha sido exparlamentario, que es exparlamentario, y también está Gregorio El Hach, que ha sido secretario del Senado. Daniel Coronel, en su columna de la revista Cambio, en su columna de los Danieles, se ha referido a los 3 y ha dicho lo siguiente, empezando por Gregorio El Hach, que es el candidato, el que está en la terna por cuenta del presidente de la República, Gustavo Petro. Dice Coronel: así es que, a menos que una razón jurídica lo frene o un cataclismo político surja, el próximo 8 de octubre, ahora adelantaron hago aquí un paréntesis, la elección para el 2 de octubre, Gregorio El Hach será elegido como nuevo procurador en reemplazo de la charista y uribista Margarita Cabello. El presidente Gustavo Petro será reconocido como ganador cuando El Hach sea elegido. Al final de cuentas será su candidato. Sin embargo, en la dura soledad de su conciencia, el jefe del Estado sabrá que esa elección es una derrota, no un motivo de orgullo, sino de vergüenza. Y agrega Coronel: habrá logrado cerrarle el paso a Vargas Lleras, pero al costo de transar todo lo que prometió combatir. La votación terminará mostrando que muchos vargalleristas y uribistas contribuirán a elegir al candidato de Petro, izquierda y derecha juntas en torno al pasado. Será evidente que en el fondo se parecen. Y el final de la columna de Daniel Coronel es el siguiente: no es la primera vez que una carrera por la Procuraduría saca a flote el carácter inconsecuente de Gustavo Petro. Hace 16 años aportó su voto para elegir al extremista de derecha Alejandro Ordóñez como procurador. ¿Tiene razón Daniel Coronel en este análisis? Alejandro Ocampo. No, yo no creo. Yo creo que acá parte un problema de un mensaje muy fuerte que le envían las Cortes al presidente. Yo creo que las Cortes envían un mensaje muy complicado para el país. Escogen 2 personas opositoras del gobierno para darles un poder tan grande como es la Procuraduría, que históricamente ha terminado persiguiendo a los contradictores políticos. La señora Margarita Cabello, que actuó más como una activista de cambio radical para joder al gobierno, fue una muestra de lo nefasto que puede ser que una oposición o un partido político de manera irracional para perseguir opositores lo puede hacer. Es un poder desmedido la Procuraduría. Lo que pasó con Cabello nos muestra lo que sucedió. Entonces las Cortes, que primero creo que en Colombia hay que revisar la función de elegir. Yo creo que las Cortes no deberían tener esa necesidad de elegir candidatos, no porque no sean capaces, sino porque los meten en el ámbito de la política. Y creo que debemos mantener los altos tribunales sanos de la política, intocables de la política, no permeables por la política. Es un error de la Constitución. Cuando envían ese mensaje tan fuerte, al presidente no le queda más que jugar una carta para ganar. Pero acá, digamos, lo peor sería decir que el presidente va a perder y que va a permitir que pase lo que pasó con el señor de supersubsidio. Un señor que por decir que podían dar dinero para la paz en Buenaventura que pidió la iglesia, la señora Margarita Cabello lo sacó y lo inhabilitó de por vida. Entonces, era entregarle eso a los enemigos del presidente, contradictores del presidente que hablan desde el hígado contra el presidente. Creo que no fue un buen mensaje de las Cortes y creo que el presidente reaccionó a una jugada que le hicieron y pudo empatar, digamos, como la partida para poder ganar. ¿Coincide con ese punto de vista Hernán Cadavid? Juan Carlos, evidentemente no, porque aquí lo que están haciendo es, otra vez, mientras dicen que defienden la Constitución, la división de poderes, el precepto constitucional, pues un evidente cuestionamiento a las competencias naturales normales del Consejo de Estado, que hay que decir además no ha tenido
una sana paz con el gobierno nacional ni de la Corte Suprema de Justicia. Tan es así, solamente por dejar una nota, que en la intervención del departamento del Chocó, el presidente de la República cuestiona al magistrado Gerson Chaverra que por ser negro y conservador. Entonces aquí, que para contestarles... los magistrados son políticos. Pero entonces déjeme terminar. No son políticos, no son seres electorales, pero son personas con conciencia constitucional y no están automatizados como unos robots. También interpretan y saben entender los hechos y los insultos. Entonces, en este caso, a lo que ha acudido el presidente de la República, para que quede absolutamente claro, él está en su derecho de postular a quien quiera, se lo permite la Constitución, pero para que esto quede en la historia de lo que aquí ha sucedido es, si hay un acto que contribuya a fortalecer lo que ellos han denominado establecimiento, decisión pro establecimiento, es esta denominación. Tan es así que ni siquiera se han presentado los candidatos ante el Senado de la República y ya la mayoría de partidos políticos dijeron, este es mi candidato, voto por él. De hecho, de facto está electo. Así que es bastante inconsecuente. En algo le hallo razón a la columna cuando dice, es un acto absolutamente inconsecuente con lo que ha predicado, y cuando le llegó la hora de ejercer el poder, la consolidación de su proyecto político, pues ha hecho todo lo contrario, Juan Carlos. Alejandra Carvajal, ¿qué opina del asunto? Bueno, Juan Carlos, pues yo lo que veo aquí es que hay una manipulación, ¿no?, por parte del presidente de la República en todo este asunto. Habían unas reglas de juego muy claras, como lo era escoger una de las personas que se habían postulado inicialmente en la lista que había enviado Presidencia de la República, y ese era el trámite a seguir, además el más transparente, el más honesto, el más congruente con el proyecto político que abandera el señor presidente de la República, o que dice abanderar, porque la verdad uno no ve coherencia entre todas estas acciones, todas estas actuaciones y realmente lo que se planteó en campaña, ¿no? Que se iban a cambiar con la política tradicional, que se iban a romper con todas estas costumbres politiqueras. Lo que vemos en este momento es algo completamente diferente, que Gregorio El Hash, pues es una persona que viene del seno de la política tradicional, como ningún otro de los candidatos. Entonces, si el presidente quiere dar un mensaje a la opinión pública de que es el continuismo y que esto es más de la política tradicional de la cual él se había prometido apartarse, pues ese es el mensaje que todos estamos copiando, Juan Carlos. ¿Y qué opina de esto Jairo Rivera? Juan Carlos, yo creo que este es un episodio para analizarlo en los dos sentidos. Siempre hay que aprovechar la política para analizar, para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Entonces aquí tenemos las dos, los árboles y el bosque. ¿Cuáles son los árboles o lo contextual? Las Cortes habían ya ternado, ya habían propuesto a dos candidatos de la política tradicional. Es decir, yo iría más allá de la columna de Daniel Coronel. Yo creo que efectivamente, yo sí estoy de acuerdo con la columna de Coronel. Creo que pierde el presidente Petro, pero pierde también el Estado colombiano. Y pierde el Estado colombiano porque ninguno de los tres candidatos es virtuoso para asumir una de las dignidades que ha sido vilipendiada desde hace mucho tiempo, que es la de Procurador General de la Nación. Recordemos que tal vez uno de los primeros grandes vilipendiadores de esa dignidad fue Alejandro Ordóñez, ¿cierto? Que no era precisamente ni del partido del presidente, sino que fue el que lo destituyó y tal vez le ayudó en su carrera política y en su carrera presidencial. Y Alejandro Ordóñez utilizó la Procuraduría y la politizó a un nivel nunca antes visto. Después Margarita Cabello, que ha hecho lo propio, y ahora vamos a tener con cualquiera de los tres exactamente lo mismo: la politización de una institución que, y ahí vamos a ver entonces el bosque, lo estructural, tiene que ser modificada en dos dimensiones. La primera, la modificación de la elección de la Procuraduría General de la Nación. Todos estamos ya creyendo que Gregorio El Hash va a ser el próximo procurador, porque el Senado que lo elige, pues digamos, él se mueve como pez en el agua en el Senado, es parte del contubernio político tradicional en el país. Y los otros dos candidatos no son un dechado de virtudes, son también políticos tradicionales de carrera. Entonces,
en ese contexto creo que pierde el país, sin duda, pierde el país, pierde Petro. Creo que allí Daniel Coronel tiene razón. Por supuesto, la jugada puede ser analizada a través del realismo político y uno puede verla como una jugada audaz de Petro, lo fue, es una jugada audaz en tanto con esto pues lo que hace es quitarle la procuraduría al vargasyerismo, pero en todo caso sigue perdiendo, ¿cierto? Aquí no hay cambio en ese contexto, sigue perdiendo la posibilidad de que los entes de control, los más importantes, tengan alguna virtud para no ser politizados y no se siga de alguna forma pues decantando más el Estado de Derecho nuestro por un Estado patrimonial de transacción de favores. Muy bien. Óiganme, hablando del presidente Gustavo Petro, dejó grabada una locución, se fue de viaje para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dejó grabada una locución que fue transmitida ayer y habló sobre la posibilidad de un acuerdo nacional. Esto dijo el presidente. Si busco que más tierra llegue al campesino, esa tierra está en manos de grandes latifundistas improductivos que se oponen. Si busco más crédito a los pequeños y medianos empresarios, a la mujer, al joven, ese crédito ya está concentrado en grandes fortunas. Si quiero más salud y educación de calidad para la mayoría de la gente, resulta que la salud y la educación están privatizadas y son simples negocios en donde solo si usted tiene dinero para darles, usted tiene atención. Y el presidente también habló de otro asunto relacionado con la posibilidad, él ha hablado varias veces de que lo quieren matar. Aquí está lo que dijo el jefe del Estado. Cuando decían por ahí que era que Petro estaba loco o paranoico. Están buscando con artificios y manipulaciones jurídicas tumbar al presidente elegido por voto popular de las y los colombianos. Para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno buscan un golpe parlamentario, una votación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que anule el voto del pueblo. Bueno, el presidente ha vuelto a hablar de acuerdo nacional, pero mucha gente dice que siempre que él pone sobre la mesa esa posibilidad, termina criticando a todos con quienes debería sentarse para alcanzar el mismo acuerdo. ¿Es contradictoria la actitud del presidente o cómo se podría interpretar lo que él está tratando de plantear? Hernán Cadavid. Juan Carlos, mire, para precisárselo con un hecho concreto, para alejarnos del simple discurso. El presidente de la República y sus ministros han hecho el llamado al acuerdo nacional en 2 o 3 ocasiones. Trascendió y avanzó la reforma a la educación. Fui ponente de ella en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Pasó al Senado de la República. Y se logró un texto de acuerdo en el que estaba mediando la entonces ministra Aurora Vergara, una señora absolutamente seria y dedicada a su trabajo. Seguramente no nos encontramos en algunos temas. ¿Sabe qué prefirió hacer el presidente de la República por la presión de FECODE? Dejar hundir el texto, que había acuerdo en la reforma a la educación, que no era el texto perfecto. Y sus trinos, los del presidente, fueron los de salir a decir: el Centro Democrático odia la educación pública. Así, ¿qué nivel de acuerdo nacional se puede lograr? Si cuando hay algún grado de mediano consenso dentro del Congreso de la República, lo que permite o sale de las palabras del presidente es el ataque, la injuria, llamarnos paramilitares, etcétera. Así que yo creo, faltándole 21 o 22 meses, que sus discursos son absolutamente inconsecuentes con cada uno de los hechos o decisiones de su gobierno, lo que nos hace pensar que no hay posibilidad de acuerdo nacional en los grandes temas con el presidente. Nosotros no queremos que piense como nosotros. Él es el presidente, nosotros somos la oposición, pero hay algunos elementos en los que nos hemos podido aproximar y ha sido él, ni siquiera sus congresistas o ministros, él quien ha desbaratado la posibilidad de algún grado de consenso en cualquiera o en alguna materia, Juan Carlos. Jairo Rivera, ¿está de acuerdo con esa teoría? Yo creo que no hay acuerdo nacional con el gobierno Petro, como no lo hubo con el gobierno Duque y como no lo hubo tampoco ni siquiera con el plebiscito por la paz. O sea, las cosas que en Colombia deberían generar acuerdo no las generan porque, y esto no es muy colombiano, esto en realidad es parte de la política occidental que estamos viviendo en este tiempo, pues eso no, digamos, no hay ningún incentivo virtuoso que posibilite los acuerdos en este tiempo. Y eso es lo que está viviendo el gobierno Petro. Él de diferentes formas, en mi opinión, lo hace huyendo hacia adelante, ¿cierto? Intenta de alguna forma mantener viva y mantener fuerte su caudal político electoral. Creo que lo ha logrado hasta cierto punto,
¿cierto? Y no creo que no hay incentivos para que esa dinámica particularmente cambie, entre otras cosas porque los otros sectores políticos tampoco tienen ningún incentivo para construir acuerdos políticos y construir acuerdos alrededor de sus bases con el presidente. Cualquier intento de acuerdo, paradójicamente, en vez de ser virtuoso en términos políticos y generar que todo el mundo los apoye, lo que hace es restarle electoralmente a cada uno de los sectores políticos. Es una cuestión bien particular que vivimos en el sistema político. No creo que haya realmente grandes intereses de acuerdos, por lo menos en los grandes temas, ¿cierto? Creo que electoralmente terminan afectando a todos los sectores políticos. Esto no es un tema ni solo del gobierno, también de la oposición y de los partidos que uno podría llamar independientes. Hay que ver sobre eso. Pero quiero llamar la atención sobre otro tema que usted mencionó inicialmente y que me parece que es bastante grave, ¿cierto? Digamos, parecen en bloque, pero no lo son. Y es el tema de que estas amenazas de muerte al presidente Gustavo Petro no hayan suscitado una solidaridad mayor por parte de los diferentes sectores políticos. Allí es donde se puede ver el grado de polarización y de distorsión en los que estamos. Yo no sé si haya una utilización política, seguramente la hay, ¿cierto?, sobre las amenazas y demás. Pero hombre, en un país como Colombia, con ese nivel de violencia política, independientemente de las consideraciones políticas, ya es para que todo el mundo saliera a pedir investigación y pidiera salir protección del presidente de la República. Pero ¿cierto? ¿no será que, como ha sido tan etérea esa denuncia del presidente de la República, por ejemplo, vinimos a conocer que Alfredo Sade era una de las grandes fuentes de ese plan criminal, pues la gente a mí particularmente sí me genera muchísimas dudas, pero una amenaza de muerte contra el presidente de la República, por favor, me parece que hay que tomársela muy en serio y que los sectores políticos, éticamente hablando, es decir, por una ética de un país que ha vivido la violencia política, el asesinato de candidatos presidenciales, indistintamente de su ideología política, sí, debería haber por lo menos una solicitud para que se refuerce la seguridad del presidente, para que se investigue, para que tengamos más claridad sobre los hechos. Sabemos que una de las informaciones además la da el embajador de los Estados Unidos y por supuesto que eso inquieta muchísimo. Entonces, fíjese que ni siquiera eso tan básico hoy genera acuerdo, como para ponernos ya en los zapatos de las imposibilidades del acuerdo en este tiempo político en Colombia, no solo alrededor de las reformas, no solo alrededor de los temas que usualmente no generan acuerdo, sino alrededor de algo que debería generar un acuerdo generalizado, y es el repudio a cualquier intento violento por asesinar al presidente de la República o a cualquier actor político en Colombia, un país que ha sufrido tanto la violencia política. Ya. Alejandra Carvajal está de acuerdo con Hernán Cadavid. Pues ¿Y con Jairo Rivera? Pues parcialmente, porque yo sí encuentro, desafortunadamente no hemos podido llegar a un consenso, a un gran acuerdo nacional, que es algo que en lo personal anhelo. Me parece que es fundamental para el desarrollo del país. La verdad, una de las propuestas iniciales del presidente Petro fue encontrar ese acuerdo nacional. Sin embargo, en el camino, él se ha empecinado en ningunear a las cortes, a los medios de comunicación, maltratarlos y a la oposición, al punto de llamar a la oposición asesina, de lo cual tuvo que pedir disculpas públicas hace unos días por orden del Consejo de Estado, en virtud de una tutela, de un fallo de tutela que se emitió hace poco. A las periodistas les ha dicho muñecas de la mafia. Eso es una aseveración espantosa. Entonces, ¿cómo se puede encontrar un consenso cuando hay unas acusaciones, unos calificativos de ese talante? O volvemos a retomar lo que dijo Hernán sobre lo que dijo el presidente Petro en su alocución desde el Chocó sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no era concebible que existieran negros conservadores. Entonces, pues ante semejantes faltas de respeto, frente a temas pues tan mínimos, ¿no?, como es tener una mínima deferencia con las personas, con los colombianos en general, personas que trabajan por el bienestar de este país, pues ¿cómo se va a construir un acuerdo nacional? ¿Sí? Entonces, yo lo que veo ahí es que si bien Jairo tiene la razón en eso, que no se ha podido construir, pero pues es que tal como está, es imposible por ese talante como tan pendenciero que tiene el presidente, ¿sí? Desafortunadamente. Ahora bien,
Jairo tocó un punto que me parece muy importante, como lo es la posibilidad de asesinato al presidente de la República. Eso es algo supremamente grave y yo creo que sí todos los sectores de la sociedad debemos coincidir en respaldar a la institución presidencial y pedir porque se proteja al presidente. No diría, como dijo Jairo, de aumentar su seguridad, porque creo que el presidente es la persona más custodiada del país, ¿no? Y fomentar aún más, forjar una estructura, un esquema de seguridad más fuerte, más robusto, pues no lo veo tan sencillo. Lo que sí veo es que el gobierno de los Estados Unidos tiene perfectamente claro quiénes son. Y con base en esa información que se tiene, pues actuar, porque un magnicidio en este momento sería lo peor que le puede suceder a Colombia, más aún tratándose del presidente de la República, ¿no? Yo creo que en eso sí hay solidaridad de distintos sectores y no he oído a nadie que diga, no, que le pase algo o no estoy de acuerdo. Claro, cuando habló el pastor Sade, pues es que el pastor Sade es una persona que decía que mataba el COVID con rezos y oraciones, ¿no? Y hacía videos de eso, entonces pues queda un poco difícil confiar en una persona que hace esa clase de apreciaciones. Pero pues en torno a la figura del presidente de la República, yo creo que siempre con relación a temas tan delicados como ese, como el de su integridad, siempre tanto la oposición como sus simpatizantes tenemos que unirnos en contra de esos ataques de violencia, porque eso es violencia en contra del país, ¿no? Ojo con eso. Y pues ahora bien, para cerrar, yo sí pienso, tengo esperanza aún de que podamos llegar a un acuerdo nacional, pero para eso el presidente tiene que bajar la guardia, cambiar su discurso gobeliano, como es el que está manejando en este momento. Un discurso gobeliano, un discurso pendenciero, un discurso revolucionario para mal, que nada bueno le está trayendo al país. Alejandro Campo, ¿usted cree que se puede alcanzar un acuerdo nacional? Yo creo que el presidente habla de eso de manera sincera. Por acá el único acuerdo nacional que ha existido es del Frente Nacional. Decía la nota que pusimos y escuchamos aquí. ¿Cómo hacer un acuerdo nacional con tierras con un poco de despojadores de tierras y terratenientes en Colombia que no quieren entregar la tierra? ¿Cómo hacer un acuerdo sobre cómo prestar a los pobres si los que manejan la banca tienen serias intenciones de hacer todo lo contrario? Es decir, acá hay intereses. El presidente Petro está peleando contra intereses nacionales, contra un establecimiento. Acá no es el presidente dando una idea. A todos aquellos no les interesa un acuerdo nacional con el presidente, porque lo que menos les interesa es abordar la tesis del presidente. Acá tenemos unos sectores políticos que toda la vida han hecho un tema de desigualdad pujante, constante y creciente en la sociedad colombiana, que nunca han querido solucionar el problema de las víctimas, que nunca han querido solucionar el problema de la pobreza, que nunca han querido entregar a los más pobres educación de calidad y no lo van a querer. Acá tenemos una cantidad de personas que hacen parte de un establecimiento político que viven de nuestros impuestos, que viven de exageraciones monetarias que le clavan a los colombianos, que los hemos mantenido por décadas. Ellos no están de acuerdo ni a la buena ni a la mala de que el país cambie. Y van a hacer todo lo posible por atravesársela al presidente Petro. Es primera vez que tenemos un presidente contra el establecimiento colombiano. Acá es triste que tengamos que corroborar la idea o la versión del presidente que lo van a matar porque Estados Unidos lo dice. Y sin embargo así, opinadores y políticos saben que el presidente está loco y no se pronuncian. Yo comparto, Jairo, aquí no hay solidaridad con el presidente. Y es porque aquí no nos mitamos mentiras. En este país han matado cuanto candidato se le atraviesa a estas élites políticas. A Gaitán no lo mataron por equivocado ni por loco, ni a Galán, ni a Pizarro. Acá la violencia ha sido la costumbre de cómo eliminar la diferencia política. Entonces, obviamente, Gustavo Petro es un presidente que toca callos, que tiene una idea diferente y lógicamente a estos sectores que han manejado el país por años no les gusta y van a hacer lo que sea por atravesarse. Claro, pero en ese sentido, Alejandro, ¿usted no cree que está asumiendo que el presidente siempre tiene toda la razón? Es decir, para un acuerdo pues tienen que discutir los que tienen distintos puntos de vista. En este caso, ¿no cree usted que de pronto el presidente también lo que piensa es que hay que hacer lo que él piensa y que eso es lo correcto? ¿No será que ambos tienen que ceder? ¿Me explico? Un acuerdo de adhesión, más o menos. No, pero yo le pongo un ejemplo.
en lo que ha planteado el presidente, en las leyes que se han sacado con el presidente, las reformas, quien ha cedido es el presidente. Las otras personas no han cedido. Acá no hemos visto que los otros sectores políticos hayan cedido. El único sector que cedió con el presidente, hizo un acuerdo, fue la banca, que hicieron el acuerdo sobre el tema de la vivienda y unos intereses muertos como 5 años. Y los ganaderos con la de tierra resto, también. Los ganaderos con la tierra han ofrecido unas faldas donde No, no, señor, es donde que no hay que crecen partir de sino hechos tristezas ciertos. y por eso no se ha podido No, comprar no. la tierra. No, hay es que decir, partir de hechos ciertos venga, en el disculpe, debate. un acuerdo es vender tierras. El No, presidente le hace propuso parte de comprar eso, tierras. hace parte de eso. No, el presidente le propuso una compra. Bueno. Un acuerdo político es entregar las tierras que se han robado. Un acuerdo político es entregar las tierras Juan que Carlos. con la gente desplazaron acá en la violencia. O es que acá hemos tenido permítame, acá hemos tenido contrarreformas de la tierra, donde los paramilitares, los narcotraficantes, los guerrilleros han corrido a la gente a punta de fusil. Y esa tierra se la han llevado los campesinos. Esa tierra se haya siendo utilizada. O es que las declaraciones de Mancuso y los otros paramilitares de cómo el día de la tierra es vamos mentira. Vamos más allá del No, discurso, Juan Carlos, si me lo permite. No, más del discurso y uno, no vale y uno un dato. quisiera precisar ¿Cuántos millones esto? de personas están reclamando un pedazo de tierra Muy en bien, país el tema y es no el se ha siguiente. podido entregar? ¿Quién le impide al presidente de la República y al gobierno nacional hoy, en las circunstancias actuales, avanzar en términos de la compra y distribución de tierra? Primero, impusieron una meta que tuvieron que empezar a reducir. Segundo, hubo un acuerdo con los ganaderos. Tercero, ha habido cualquier cantidad de inconsistencias y hasta presunta corrupción en la Agencia Nacional de Tierras. Cuarto, han comprado tierras por los valores superiores a lo que realmente valen. Quinto, la han comprado en áreas donde no son aptas ni para la cosecha, ni para el cultivo, ni para el minifundio. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el propio gobierno. Entonces, cuando el presidente de la República sale a decir, quiero un acuerdo nacional, pero es que cuando voy a comprar tierra no me lo dejan hacer, ¿quién no lo deja, presidente? ¿Quién se impide hoy? ¿O qué grupo económico o de comunidades en alguna zona del país se ha armado y le dice usted de aquí no pasa? Ninguno. Tiene que revisar que su gobierno ha sido negligente en eso. Tan es así que el señor que estaba al frente de la Agencia Nacional de Tierras tuvo que salir de la manera más discreta posible y todavía con un montón de escándalos por resolver. Entonces yo sí creo que estos hechos no se pueden quedar en el discurso porque ha tenido instrumentos, seguramente no los suficientes, seguramente no en 2 años, ningún gobierno, ni Petro, ni ninguno puede resolver el problema de la tierra, pero los instrumentos los ha tenido y quien los ha desaprovechado y quien ha roto los consensos es el gobierno nacional. No es ningún otro sector del país, ni ganadero, ni ningún otro. Es la propia negligencia del actual gobierno, Juan Carlos. Pero Juan Carlos, Perfecto. tengo que ir a una pausa, 30 segundos antes de la pausa, adelante. No, es que este gobierno entregó más tierras que el gobierno de Uribe y el gobierno de Duque. Empecemos por ahí. Lo segundo, lo que hizo el doctor Acabí son lo que él piensa. Yo esperaría que esas aseveraciones que han hecho la fiscalía las pueda respaldar, porque son comentarios sueltos a, digamos, no ni la fiscalía ni la procuraduría condenó a nadie, por eso es lo que él considera. No, pero y lo así sacó la se ha misma montado un ministra relato, de ha montado un Agricultura. relato para tirársela, pero este gobierno ha entregado más tierras que el gobierno de Uribe y de Duque en 2 años, que ya es mucho decir. La ejecución dice Oigan, lo contrario. tengo que ir a una pausa y les prometo que ya regresamos. 8 de la noche, 1 minuto. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Alejandra Carvajal, Hernán Cadavid, Jairo Rivera y Alejandro Ocampo. El presidente de la República, Gustavo Petro, decíamos al principio de este programa, está en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en las últimas horas hizo un comentario con respecto a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, candidato republicano a las elecciones que son dentro de 42 días, en donde se enfrentará a Kamala Harris. Esto dijo el presidente Petro con respecto a Trump. El candidato Trump, porque lo irradia masivamente bajo la etiqueta que los haitianos se están comiendo los animales domésticos de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos. Y el hecho no solamente se irradia con tal magnitud dentro de la ciudadanía norteamericana, sino que la indignación provocada y manipulada lleva en algún sitio geográfico a la violencia directa contra el pueblo haitiano refugiado en los Estados Unidos. Yo tengo que levantar mi voz de protesta. Eso no se hace. Bien, eso ha dicho el presidente de la República en una charla en Chicago, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. La pregunta aquí es,
¿Es prudente haber hecho un comentario de esos en territorio estadounidense cuando están en la campaña? Porque para alguna gente puede significar meterse en política interna de ese país, de los Estados Unidos, ¿o les parece que es algo apropiado lo que ha hecho el presidente Petro? Alejandra Carvajal. Bueno, pues el presidente Petro dijo algo que era absolutamente esperable de él, que es vilipendiar y hablar de coyunturas políticas que no le corresponden. Los miembros del Congreso de los Estados Unidos, los congresistas del Partido Republicano, han sido los detractores acérrimos históricamente del presidente Petro. Entonces, pues claramente él no va a querer que el Partido Republicano, que tiene una narrativa, que tiene muy claro cómo es su modus operandi aquí en Colombia y cómo es el modus operandi de todo este foro de Sao Paulo y de todas estas tendencias de izquierda radical, que lo han mostrado, lo han evidenciado la opinión pública en los Estados Unidos, pues claramente el presidente Petro no quiere que ellos sean una opción de poder, y por eso ese comentario. Entonces a mí sí me parece que pues no le corresponde al presidente en este momento hacer un comentario de ese talante, porque pues las relaciones diplomáticas que hemos tenido con los Estados Unidos siempre han sido las mejores, y es muy posible que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, pues ya empezar con una relación debilitada, quebrantada, creo que no es lo correcto, Juan Carlos. ¿Qué opina Jairo Rivera sobre el asunto? ¿Se equivocó el presidente Petro o acertó? Yo me vi tanto el debate presidencial en donde Trump hizo la aseveración como el discurso de Petro, entre otras cosas, porque Petro lo puso en sus redes como el mejor discurso que me echaba en mi vida. Entonces yo dije, uy, madre, esto, mejor dicho, hacer análisis del discurso, esto es súper interesante, muy bueno, la verdad. Muchas imprecisiones, el presidente Petro tiene muchas imprecisiones usualmente en sus discursos, pero este sí fue realmente un discurso luminoso. Pero ya para hablar del tema particular que usted pregunta, la respuesta es muy sencilla. Todas las personas que creemos en la democracia, que creemos, por ejemplo, que lo que hay en Venezuela es una dictadura y no hay democracia, ¿cierto? Opinamos sobre las elecciones de Venezuela y exigimos, de hecho, ¿cierto?, que hubiera reconocimiento o no de las elecciones en Venezuela, que es un país vecino, que es un país hermano, que es un país además con el que nosotros tenemos unas relaciones imprescindibles por lo mismo. Lo que pasa en los Estados Unidos es muy similar. Toda la política norteamericana va a determinar buena parte de las relaciones internacionales. Y fíjese que yo creo que aquí sí hay cambio, y esto me gusta muchísimo del presidente Petro, no particularmente cómo maneja todas las relaciones internacionales, pero sí ciertos discursos que ha hecho en el extranjero y que creo que sí le cambian un poco la cara a esa sumisión permanente a la que veníamos acostumbrados. Recordemos el episodio Duque con el rey de España. Le manda a decir el presidente Uribe que lo quiere mucho, ¿no? O sea, en un país que casi no ha participado del concierto internacional, que tengamos un presidente que tenga por lo menos un liderazgo y la posibilidad de decir frente a un candidato presidencial en los Estados Unidos abiertamente xenófobo, que odia a los latinos, que lo manifiesta permanentemente en sus discursos, que además tiene una relación terrible con México, con el Estado mexicano, y que permanentemente, sin hacer ningún tipo de especificación, generaliza a los mexicanos y generaliza, por cierto, porque no es un tema con los mexicanos, sino con los latinoamericanos dentro de los cuales nosotros estamos, todo tipo de xenofobia y discursos de odio. Me encanta que el presidente Petro tenga una voz de liderazgo frente a algo que no puede pasar en los Estados Unidos de Norteamérica, y es que el discurso frente al problema de la migración se termine convirtiendo en un discurso de odio y en un discurso además aberrante de exclusión frente a los latinoamericanos, que es en últimas lo que está pasando. Y con los haitianos particularmente, me parece, además hizo una reflexión muy bonita, porque Haití fue el primer país que se independizó, el primer país libre. Me parece que lo que hizo realmente pues fue una voz soberana, muy bonita, latinoamericana, en función de la democracia, el pluralismo y en contra de los discursos de odio. No creo que en este punto particular el discurso del presidente Petro haya sido particularmente imprudente. Creo que se hizo un llamado, y creo que hay cierto orgullo, por lo menos yo me siento orgulloso de que un presidente tenga el coraje para, en medio de la soberanía, poner de presente eso que está pasando en los Estados Unidos, y que ojalá, por supuesto, no llegue a la presidencia de la República un discurso de odio como el que representa Donald Trump. Hernán Cadavid, ¿está de acuerdo con Jairo Rivera? No estoy de acuerdo con Jairo por lo siguiente. Mire,
Colombia tradicionalmente ha tenido un respeto en las relaciones bipartidistas, eso está claro y así se debería preservar. Eso no excluye que uno tenga una simpatía con un planteamiento o con el otro, pero una cosa es eso y otra cosa es que un presidente de la República, cuando faltan menos de 45 días tal vez para la elección en los Estados Unidos, vaya un presidente de otro país a emitir juicios de valor, discursos contra una candidatura presidencial. Si alguien dice, no, pero no tendrá tanto inconveniente, cambiemos y pongamos el ejemplo. Pero no fue frente a la candidatura, no. Fue frente a la declaración de Trump. Por eso. Ahí no hay intervención en política, no está claro, diciendo voten por tal, está Jairo, diciendo Jairo, episodio las fue intervenciones en las candidaturas no es solamente las intervenciones en las candidaturas no es solamente decir vote por uno o vote por el otro. Yo planteo un ejemplo. Póngale en el escenario que nos faltan 30 días para la elección presidencial en Colombia en el año 2022. Y viene el presidente de los Estados Unidos a una visita a Colombia y empieza a hacer una emisión de juicios de valor sobre el candidato Gustavo Petro faltando 40 días. Se la pongo de esta manera. Imagínese que uno de los candidatos tuviera discursos de odio frente a los norteamericanos y que el presidente allá se pronunciara en contra de eso. Todo eso es cierto, pero como ¿usted le parece que eso no sería correcto? Como que no tenga ningún grado de valor y que no afecta, pues no afectará porque será marginal cualquier opinión que se dé. Pero planteemos las cosas como son, más allá de que se llame Petro o no Petro, el candidato que sea y el presidente que sea, no está bien ir a hacer una disertación sobre una candidatura presidencial, más allá de que se diga vote o no vote por uno u otro. Digamos, eso es lo que yo considero que es para nada prudente en un momento como estos. Ya. Alejandro Campo, ¿acertó el presidente Petro con esos comentarios sobre Donald Trump o se equivocó? Yo me siento orgulloso. La tarea de un demócrata no es solamente decir que en Venezuela hay dictadura. Una persona que luche por la democracia, defienda la democracia, debe salir a contrarrestar los comentarios que hizo Trump. Y debe criticarlos cuando Trump no quiso reconocer los resultados en Estados Unidos o cuando quiso tomar el Congreso. Y debe estar del lado de Palestina y estar rechazando lo que pasa en Israel. Es que acá algunos solamente son demócratas para defender unas dictaduras o unos regímenes que les gustan. Pacho Santos casi lo sacan corriendo de Estados Unidos porque él sí tuvo injerencia en la política siendo funcionario. Acá lo que vemos es un presidente corajudo, un presidente pantalonudo. ¿Y por qué? Porque hemos pasado de Uribe, que era un presidente que no podía decirle nada a los gringos, por todas las dificultades que tienen, por todas las aseveraciones que algunos periodistas hacen. Entonces Uribe tenía que mirar a los Estados Unidos pasito y no equivocarse mucho porque temía que se metieran con él. Luego llega Santos. Después nos cuenta esa teoría. No, Joel Ackerman se la puede contar allí. Sí, Joel Ackerman se la puede contar. Esa es la fuente. El traficante 82, creo que le llama Joel Ackerman, la columna de él es uno. Por eso le dieron la medalla de la libertad después, pero que solamente se la han dado a 2 o 3 personas de presidente en los últimos años. Al que le sirva los intereses de los Estados Unidos y entregue su país allá y los intereses colombianos le dan esa medalla y otra. Entonces pasamos de eso, luego de Santos, que era un presidente de un tipo de relaciones totalmente diferente, tranquilas, luego a un presidente como Duque que llevaba razones al rey de España o que le agradecía a los Estados Unidos que porque por ellos habíamos logrado la independencia, a un presidente como Petro que ni sufre de esas lagunas digamos históricas que tiene Duque, pero que además es capaz de alzar la voz ante una injusticia. Y creo que eso es importante. Hoy tenemos un presidente que es capaz de elevar la voz al país, más por eso decirle, eso no me gusta. Y mucho más con un país que nos ayuda a nosotros, ellos y no a nosotros, a que nos dieran la independencia, ¿sabe? Nos prestó barcos, hombres y armas para la independencia. Y entonces lo lógico es que un presidente soberano, corajudo, pantalonudo, sea capaz de rechazar eso que está pasando contra los suramericanos e inmigrantes en Estados Unidos. Porque es que nosotros somos un país que tiene inmigrantes en todo el mundo, contra unas personas que hoy son pobres, afligidos, arrinconados, empobrecidos, como ha sido Haití, que sí nos ayuda a nuestra independencia, y que Colombia y gran parte de Sudamérica tiene una deuda histórica y moral con Haití, que ojalá algún día podamos saldarla. Sí, yo sobre esto que dice de la defensa, el representante Alejandro, de la defensa del presidente Petro de los inmigrantes, debo decir que a la colonia colombiana que lo estaba esperando en Chicago,
la dejó plantada. Personas que querían reunirse con el primer mandatario de la nación, completamente relegadas, no les importó, el presidente se fue a Saks Fifth Avenue de compras. No, pero, esa es la importancia que le da el presidente. Pero una declaración de la Casa Nariño Pero diciendo que era que estaba poniendo el discurso de venga, este martes. Alejandro, no, pero es que yo lo vi, hay videos del presidente en Saks Fifth Avenue. Pero ese no era el tema de... Sí, venga, una pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con que te da un presidente coronel de los Estados Unidos, por Dios, contra ser solidarios con Haití y decir que es que están comiendo los perros? Claro, Disculpe, pero digamos, uno puede tirarla, uno puede tirarle al presidente. La declaración de Trump fue brutal, pero eso no tiene que ver con el debate presidencial con Kamala Harris. Tiene mucho que ver por lo siguiente, eso fue terrible. Porque es que el presidente Petro dice que él está velando por los intereses de los inmigrantes latinoamericanos cuando ni siquiera atiende a los colombianos. Entonces eso es retórica, eso no es algo real. Eso es una pantomima. Óiganme, les tengo un último tema. Un último tema porque además nos quedan pocos minutos. Resulta que después de que el presidente de la República hablara sobre la supuesta compra de aquel Pegasus, ese sistema por internet, ese programa por el cual se puede espiar algunas personas y que lo vende Israel solamente a determinados gobiernos, pues en las últimas horas el Egmont Group, en donde hay varios países, más de 100 países, que están vinculados entre todos y que se envían información con respecto a este tipo de cuestiones, pues decidió desvincular a Colombia. Y entonces lo que ha respondido el presidente Gustavo Petro en los últimos minutos, ese es un grupo de 177 países donde se intercambian información acerca, por ejemplo, del lavado de activos o de actividades terroristas y demás. Pero sancionaron a Colombia, digo yo, desvinculándola porque el presidente Petro habló del caso Pegasus en un discurso. El presidente ha respondido de este modo en su cuenta de Twitter. El presidente ha dicho, este es el costo de la verdad. Ahora Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí INPA, que por la ley colombiana de inteligencia y en defensa de los derechos humanos desclasifique, efectivamente muestra días, forma y banco donde se consignaron $11 millones para comprar el software Pegasus de interceptación de comunicaciones por parte de la DIPOL, es decir, la Dirección de la Policía de Colombia en el gobierno Duque. ¿Aquí acertó Petro o se equivocó? Jairo Rivera, un minuto. Bueno, no, lo primero es la claridad, no ha sido sacado del Egmont Group, fue suspendido. O sea, Colombia no va a ser desvinculado todavía del Egmont Group, está suspendido. Tiene razón, suspendido, así es. Eso quiere decir que no estamos desvinculados como país todavía. Yo creo que igual acierta el presidente en algo, y es que Colombia sí tiene, o sea, es imposible que el gobierno de un país no pueda saber si hubo una compra de un software de inteligencia, si esa compra salió de qué recursos, ¿sí? Y de esos recursos cómo se pagaron, cómo se destinaron y cómo se utilizó ese software de inteligencia. Eso sí me parece que es catastrófico. El país tiene que conocer si este software se compró, para qué se utilizó, con qué dineros se compró y quién más hace la verificación de la forma en que se utiliza ese software. No tiene que ver solo con la seguridad nacional del país, tiene también que ver con una política de transparencia y tiene que ver también con una duda que a muchos nos asalta, y es si esto ha sido utilizado o fue utilizado por el anterior gobierno para hacer seguimiento político o para intervenir a los opositores en Colombia, ¿cierto? Eso es tal vez el mayor de los interrogantes y el más peligroso que hay encima. Ahora bien, me parece que el presidente lo hubiera podido manejar de forma más diplomática, indudablemente, esa tal vez es la crítica permanente que uno le puede hacer, pero sin duda, ojalá conozcamos qué fue lo que pasó con este software, si realmente fue pagado con, como se dice, con fajos de billetes en maletines. Esto es un tema bastante grave y que ojalá lleguemos al fondo de esto. Yo creo que hay que exigir verdad sobre esto y ojalá el periodismo en Colombia pueda tener mayores respuestas investigativas sobre qué fue lo que sucedió con Pegasus. Muy bien. Alejandra Carvajal, un minuto. Bueno, pues yo la verdad creo que todo este episodio de Pegasus, se manejó muy mal. El Egmont Group tiene unas reglas y estas debieron cumplirse, unas reglas referidas a todo el tema de confidencialidad. 2, siempre he pensado que lo del tal Pegasus, esto es una manera de desviar la atención de las interceptaciones reales que estaban haciendo el gobierno colombiano a nuestros magistrados, una estrategia que ya había utilizado con la empleada esta Marelvis, que trabajaba con la asistente, con Laura Sarabia. Entonces yo veo que se está hablando a esa hora del tal Pegasus, que la policía dijo que no existía, que no había comprado, inteligencia también dijo lo mismo.
el ejército dijo lo mismo, no hay pruebas de que nadie haya comprado ese software, eso es una suposición. Entonces, cuando debemos hablar es de las interceptaciones a los magistrados de las cuales ellos hablaron, a los periodistas, de los seguimientos. De eso es de lo que hay que hablar, no permitir que nos pongan una agenda ficticia. Alejandro Ocampo, ¿cuál es su opinión? Aterrado, está aterrado. Primero, los magistrados, el presidente de la Corte desmintió lo que ha dicho. Y hoy no hay chuzadas. Fue en otro gobierno en que chuzaban magistrados. No, qué pena, pero el magistrado Ibáñez lo dijo y puso la denuncia en la fiscalía. Bueno, yo creo que eso, pero lo segundo es que no se puede compararlo. O sea, primero lo que hicieron fue darle la razón al presidente Petro frente al tema de la compra de Pegasus. Y en cualquier país del mundo estaría todo el mundo aterrado y buscando rápidamente apresar y saber dónde está eso. Pero acá lo que estamos viendo es una cultura y una narrativa donde no importa la ilegalidad, no importa quiénes chusen, nos gastamos 11 millones de dólares. No, eso lo que hace es dar la razón al presidente Petro. Y lo que debería estar la sociedad colombiana y todos los opinadores del país diciendo, ¿dónde está ese Pegasus? ¿A quiénes han chuzado con eso? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo guardó? Todo el mundo estará aterrado. Esto es una afrenta contra la democracia, contra la libertad de las personas. Es decir, esto no es permitido. Entonces yo pienso que antes de justificar esto, todo mundo, de izquierda, de derecha, de centro, azul, rojo, amarillo, verde, deberá estar exigiendo hoy que aparezca, exigiendo justicia y exigiendo que la justicia persiga a las personas que compraron eso y que han utilizado eso. Y lo más importante, que le muestran a Colombia contra quién lo han utilizado. Muy bien. Última respuesta del programa, Hernán Cadavid. Juan Carlos, yo creo que es un tremendo retroceso. De hecho, ya tenernos hablando de un tema de estos cuando estamos atravesados de problemas en este país es parte del logro del presidente de la República. Sin embargo, yo me quiero remitir a las respuestas del director nacional de inteligencia del gobierno Petro, que dijo en el Congreso de la República: no tengo información en lo absoluto sobre esos temas. Los comandantes de la fuerza pública, hoy bajo las órdenes del presidente de la República, Gustavo Petro, han dicho: no conozco de lo que están hablando. Tercero, pues evidentemente esa suspensión es una tremenda decisión que afecta enormemente a un país que tiene 250.000 hectáreas de cultivos ilícitos y una tremenda economía ilegal, paralela u oscura. Y hoy no tenemos ni información en lavado de activos, ni mucho menos en transacciones derivadas de narcotráfico. Hágame el favor, salir a celebrar una decisión como esa es verdaderamente estar absolutamente enceguecido. Muy bien, se nos acabó el tiempo, así que gracias a los cuatro y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.